La tarde del jueves, a las puertas del inicio de la inauguración, mejor dicho, de la 40ª edición de la Feria del Libro, desde mañana, día 26, en la Plaza de la Catedral. Mañana hablaremos de libros, evidentemente. Bueno, lo estamos haciendo prácticamente durante toda la semana. Como cada jueves, cada 15 días, el pasado jueves, Semana Santa, Jueves Santo, no, evidentemente, toca hablar de Almería y sus pintores, de la mano de María Dolores Durán, historiadora del arte. Bienvenida, buenas tardes. Joaquín. Vamos a hablar de un gran acuarelista, conocido a nivel no solamente nacional, sino de reconocido prestigio a nivel internacional, como es Julio Visconti, ¿no? Exacto. Permíteme que acudamos al exterior antes de hablar de Visconti, ¿vale? ¿Te parece bien? Para hablar de arqueología. Es la tercera de las conferencias, la última, lo único que daría es una visita guiada para el próximo 4 de mayo. Se conmemoran 70 años de aquel primer Congreso Nacional de Arqueología que se celebraba en Almería, con diferentes ponencias, diferentes invitados. La verdad que es muy interesante. Por ejemplo, de lo que se va a hablar esta tarde en el Museo de Almería es del primer estado de Europa, el Algar. Creo, Juan Domínguez, que estás con el ponente y con el relator. Son dos personas las que van a aparecer en escena. Adelante, bienvenido, buenas tardes. Adelante. Sí, antes de hablar del tema, vamos a poner el antecedentes a los espectadores del programa, porque esto arrancaba realmente el día 4 de este mes de abril. Todo se conmemora con motivo del 70 aniversario de la celebración del primer Congreso Nacional de Arqueología aquí en la capital almeriense. Con ese motivo, la Asociación de Amigos de la Alcazaba organizan una serie de actos. El primero de ellos comienza el día 4. Tenemos una ponencia que lleva por título Historia de la Arqueología en la posguerra. La segunda tuvo lugar el día 11 de este mismo mes de abril, Los Millares y la Arqueología Española, una revisión histórica hacia el futuro, y se cierra lo que es el capítulo de conferencias, porque luego el día 4 de mayo habrá una visita, pero hoy se cierra, como decíamos, con la conferencia El Algar en la prehistoria española, pasado y presente. La va a dar don Roberto Riz, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, y hoy como relator pues actuará Carlos Velasco Felipe. Don Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien, encantado de estar en Almería. Bueno, a bote pronto, El Algar en la prehistoria española, pasado y presente. ¿Por dónde van a ir los tiros de la conferencia? Bueno, sobre todo vamos a mostrar los últimos resultados de 10 años de investigación en la Comunidad Autónoma de Murcia, que han dado un vuelco a todo lo que conocíamos, que se basaba sobre todo en las investigaciones de los hermanos Siret de finales del siglo XIX, y en 10 años realizando excavaciones con una metodología diferente, con una perspectiva más interdisciplinar, sobre todo, por ejemplo, los análisis genéticos de la población argárica, nos está dando una imagen totalmente desconocida de lo que creíamos. El Algar realmente es un antes y un después en la historia de la península ibérica. Me ha lanzado el balón para que remate de cabeza y hacerle la siguiente pregunta que tenía preparada, que era la importancia, que creo que fue fundamental, de los trabajos de los hermanos Siret precisamente en este tipo de yacimientos, ¿no? Bueno, los hermanos Siret, como buenos ingenieros, eran muy meticulosos. Y eso luego no se produjo. Sí, es curioso, ¿no? Que necesitemos a unos ingenieros, son los que nos enseñaron a hacer arqueología en la península ibérica. Fueron muy meticulosos y se dieron cuenta que el Algar, y también los Millares obviamente, era algo excepcional, que en el resto del Mediterráneo tenías que irte hasta Grecia para encontrar algo familiar, o incluso hacia Anatolia o más al este. En cambio, en el resto de Europa ellos no vieron ningún paralelo, siempre vieron los paralelos en el Mediterráneo oriental, y hoy podemos decir que eso es totalmente cierto, con un matiz. Probablemente la población del Algar es una población que es un cuerpo ajeno a lo que es la población neolítica de la península ibérica, y eso lo estamos viendo genéticamente. Con el Algar se forma una nueva sociedad, un nuevo tipo de estructura que conocemos hoy en día con el nombre de Estado. Es decir, con el Algar empezaron a pagarse impuestos, empezaron a haber ricos, empezaron a haber pobres, empezó la explotación social, la degradación ambiental, la desertización que vemos hoy en día es resultado también de este Estado depredador. Una última cuestión antes de saludar al relator. ¿Existe, no sé cómo formular, hay continuidad en el Algar o nexo de unión entre el Algar y los Millares? Hay puntos de conexión, sin lugar a duda, tecnológicos, pero también hay una gran ruptura a nivel de organización política. La población en gran medida es la misma,
pero la organización política y económica es completamente diferente. Como he dicho, Los Millares es una sociedad mucho más equilibrada, más móvil en el terreno, con más libertad de movimiento. En cambio, en el Algar, cada centro político, como los yacimientos de Largar o de Fuente Álamo o de Gatas en Almería, son yacimientos cruciales, estratégicamente elegidos para ejercer el poder sobre un territorio. Pues voy a saludar al relator. Hoy ser relator es un peligro, ¿no? Después de lo que hemos vivido este año. El padre es complejo, es algo complicado. Pero bueno, yo en mi caso simplemente lo que vengo es a trasladar... Esa es la pregunta que te quería hacer. La figura del relator en la conferencia de esta tarde, con el fin de que nuestros espectadores tengan conocimiento de ella, ¿cuál es tu finalidad, cuál es tu fin esta tarde? En este caso mi papel es menos polémico, es simplemente lo que vengo a transmitir es cómo la investigación y la labor desde el campo, pasando por la restauración y la musealización, cómo esto se traslada a la sociedad, cómo se lleva cómo se traslada todo ese conocimiento a la sociedad y cómo se hace que esa sociedad sea partícipe de toda la labor investigativa, cómo podemos hacer que, por ejemplo, alfareros colaboren con nosotros en un proyecto europeo que estamos llevando a cabo para dar a conocer cómo se trabajaba la alfarería en la prehistoria, cómo, por ejemplo, cómo podía ser el mundo culinario en la prehistoria, organizándonos con el gremio de hostelería, cómo se pueden montar asociaciones sin ánimo de lucro para poder difundir este patrimonio argárico y hacer entender, sobre todo en el sureste peninsular, que tiene un patrimonio que es único, porque igual que romanos tenemos en todo el Mediterráneo y fuera de él, o el mundo ibérico ocupa toda la franja costera peninsular, el Algar es exclusivo de los territorios del sureste peninsular y es un patrimonio que, como ha dicho Roberto, es excepcional, y hay que intentar que toda la sociedad se implique, que toda la sociedad reconozca que el Algar es exclusivo de esta única zona y que somos nosotros los que debemos salvaguardar su perdurabilidad en el tiempo. Entonces hay que intentar que todo el mundo sea consciente de que el Algar es algo que va más allá de un simple montón de restos arqueológicos, sino que es un legado que solamente nosotros podemos salvaguardar y proteger. Me parece extraordinariamente interesante la exposición que va a hacer esta tarde. Muy bien, muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias y bienvenido a Almería. Joaquín, pues se acaba el ciclo de conferencias, la primera el día 4, la segunda el día 11, hoy día 25, la tercera y última, antes de esa visita que tendrá lugar el día 4 de mayo, como decía, el Algar en la prehistoria española, pasado y presente, Roberto Rich, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y el relator Carlos Velasco Felipe, de la Asociación de Amigos del Yacimiento Arqueológico de la Bastida, han estado hoy aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Pues muy interesante lo que van a contar, lo han contado resumidamente, 3 pinceladas de lo que da esta última conferencia. El último acto será una visita guiada a Millares el próximo día 4. Están en el Museo de Almería, nos atendían en el hotel donde están alojados, el NH, donde nos atendían unos minutos, pero es en el Museo de Almería donde imparten estas conferencias. Volvemos a María Dolores Durán, por si acaban de incorporarse. Historiadora del arte, hablamos con ella, de Almería y sus pintores. Bienvenida de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos comentando... Sí. Déjame decir esto, sí. En fin, por la importancia, quizás no somos conscientes los almerienses, como en otras muchas cosas, María Dolores, si hablamos de patrimonio arqueológico de Millares, de Algar y demás, ¿no? Ponemos, por ejemplo, el ejemplo de las cuevas de Altamira, del tirón turístico, de la oferta turística que suponen estas cuevas, que han tenido que hacer una réplica, porque, en fin, ya no se podía de tantas miles de personas que han visitado la cueva, ¿no? Si comparamos una cueva donde, en fin, unos antepasados pintaban unos bisontes, con lo que estamos hablando, con lo que van a hablar estos señores, que estamos hablando del primer estado europeo, de la prehistoria europea, pues evidentemente no hay mucho que comparar, ¿no? Esto tiene mucho más peso, ¿no? en la historia, ¿no? Pero sin embargo da la impresión que no sabemos vender lo que tenemos, ¿no? Exacto, yo creo que si nosotros estuviéramos ahora oyendo que en la zona del este de España, noreste o sureste o noroeste, hay un sitio llamado Millares, donde allí pasó tal cosa, pues todo el mundo a lo mejor estábamos organizando alguna visita en nuestras vacaciones de verano para ir a ese sitio, como hay mucha gente que lo hace con la zona de Altamira. Claro. Y sin embargo nosotros tenemos aquí un valor patrimonial inmenso y sin embargo... sí, lo conocemos los almerienses, sí lo visitan mucho a nivel escolar, pero quizás no tenga esa proyección turística o ese tirón a nivel de exterior y se podría potenciar bastante. Bueno, ahí lo dejamos. Sí. Una figura, un gran artista, sin lugar a dudas. Me decía esta mañana María Dolores que va a cumplir dentro de poco 98 años. Sí, el 20 de junio... Julio Visconti, que es del que vamos a hablar esta tarde,
cumple 98 años. Tiene tela, ¿eh? Tiene tela, pero no solamente decir que tiene 98 años, que quiere decir que ha pasado una trayectoria, una centuria entera viviendo todas las vicisitudes políticas, sociales y artísticas que ha podido él contemplar. Pero aparte de eso es que está bien dentro de la situación de los 98 años. Su cabeza está perfectamente bien, solamente está un poco más dificultoso a la hora de la movilidad, ¿no? Bueno, pero que no le podemos pedir mucho más a un 98 años. Que ya parece que estamos diciendo... ¿Sigue pintando, Julio? Hombre, ya no podemos decir la misma faceta que antes hablábamos de él, ¿no? Pero esa trayectoria del tiempo la ha sabido aprovechar y muy bien. O sea, hay personas que pueden pasar por la vida y para esa persona puede haber sido enriquecedora o empobrecedora, pero en este caso Visconti, ya veréis esta tarde cómo ha tenido una vida bastante enriquecedora. Vaya por delante que tú bien sabes que hay muchos artistas, pintores, en fin, críticos y demás, que de alguna forma u otra, de forma despectiva, han denostado en muchas ocasiones el mundo de la acuarela, ¿no? En relación con el óleo, ¿no? Exacto, mira. En fin, esto pues, vamos a dejar claro que es más complejo de lo que parece. Iba a comentar porque hay otros pintores que también se encargan de ponerle en su valor, pero en este caso, que esta tarde nos toca a Julio, pues él ha puesto muy en valor y ha llevado por bandera la acuarela por muchísimos sitios, viendo una obra de arte por medio de esa técnica, ¿no? Pero había anécdotas de Perceval, que a veces le comentaba, incluso se lo comentaba a Dionisio Godoy, y decía, es que la acuarela no es ser un pintor de categoría, y eso mismo decía Perceval, sí. En plan de broma, de meterse de broma, el carácter de él era broma serio, a veces comentaba esa anécdota, ¿no? Pero Julio Visconti sí ha hecho que la acuarela, como le pasó a Dionisio Godoy, que la acuarela estuviera en su lugar y en un buen sitio, considerándolo como tiene que considerarse. Una obra de un solo trazo, que en alguna ocasión lo hemos comentado, ahí no vale equivocarse. No vale si te equivocas tienes que volver a empezar. Es que yo creo que casi tiene mucho más mérito en el aspecto que el óleo, porque el óleo puedes quitar, poner, pero la acuarela, ¿lo haces o no lo haces? Acuérdate que pusimos el símil, y lo vuelvo a repetir porque me parece acertado, entre el cine y el teatro. En el cine corten, repetimos la escena y demás. El teatro se sube el telón y hasta que vuelva a bajar es lo que hay, ¿no? Ha pasado. Bueno, pues eso esto es así. Bueno, de reconocido prestigio a nivel nacional, pero también fuera de nuestro país. No, sí, él ha tenido muchas exposiciones en la zona de Alemania, él estuvo en Stuttgart, porque le llamaron en la década de los 60 para decorar la Casa de España en Stuttgart, y estuvo 2 años, y en esos 2 años pues estuvo haciendo exposiciones en la Ópera Ring de Viena, en el atrio de la Universidad de Bonn, en la base norteamericana que había en Stuttgart. O sea, estamos hablando de una persona que su proyección artística ha salido fuera de lo que sería del ámbito nacional y reconocido. Fiñanero de nacimiento, almeriense de adopción de la capital, hijo predilecto. No se puede decir que es un almeriense de los que no se ha sido profeta en su tierra, porque ha tenido mucho reconocimiento. En Fiñana, en el año 80, le ponen una plaza, el nombre de una plaza. Luego, en el año 2003, hay un museo en Fiñana de etnográfico y tiene una sala. Luego, en el 2004, le van a hacer hijo predilecto de Fiñana. O sea que dentro de la localidad de donde nace, que nació en Fiñana, pues su padre era funcionario, ha tenido un reconocimiento. Ascendencia italiana, ¿no? El apellido habla por sí solo, de Visconti. Visconti, ¿no? Pero fíjate, su abuelo paterno fue el director del Colegio de Jesús, que estaba donde antiguamente estaba Correos, que ahora lo tenemos, el edificio abandonado al lado de la Plaza del Educador. Pues en el año 1908, creo más o menos, él fue director de allí. Pero el abuelo materno de la madre, que era ingeniero, fue el que hizo el puente que hay en Santa Fe, el puente de ferrocarril, el famoso que ahora puente está peatonal. Ese lo hizo el abuelo paterno. O sea, es una persona que ya sus antepasados se movían mucho en el mundo de la cultura, de la enseñanza, y en ese ámbito se crió bastante. Vamos viendo algunas imágenes, como siempre, que aporta María Dolores al pintor invitado, en este caso. Bueno, esta foto le tengo mucho aprecio, pero fíjate en medio de Cristo y yo, Fíjate. O sea, eso para presumir yo, ¿no? Porque tengo a un lado a Visconti, los que están viendo la pantalla, a la izquierda de la pantalla de televisión sería Visconti, y a la derecha tengo a Dionisio Godoy. O sea, es que estoy en medio, esto para mí para presumir bastante. Y esta foto está hecha tenía otra que también estaba Fausto, pero digo, bueno, voy a dejar los dos solos porque iba a traer otra con Fausto para hacer un recuerdo a Fausto. Fausto Romero. Romero. Sí.
Pero por dejar los dos pintores solos, esa foto que estábamos viendo fue el día de la inauguración de la exposición que hice sobre Dionisio Godoy y el libro que presenté de él en el 2015. Entonces fue Visconti a ese acto. Bueno. Dionisio, quiero decir con eso la amistad y la relación que hay entre ellos dos. La imagen anterior que hemos visto, un autorretrato de Visconti, pues en el año 40, tendría 20 y tantos años. Y aquí estamos viendo escultura. No me he confundido, no me he confundido, sino que al principio Visconti lo que va a hacer va a ser escultura. Porque él se va a Madrid después, bueno, algo más curioso es que antes de irse a Madrid en el año 40, con 20 años, está en el seminario de Guadix y se va a la vocación de seminarista y está de seminarista, o sea que ha recorrido él. Esta imagen es de una acuarela precisamente de las cuevas de Guadix, ¿no? Por eso la he puesto como un recuerdo a ese momento, ¿no? O sea que tiene una faceta de su vida muy rica en distintos ámbitos completamente distintos. Un municipio donde hay una fundación que lleva su nombre. Claro, ahora sí, al final quizás la pongamos. Hablaremos de ella, ¿no? Bueno, pues está en Guadix y decide que no, eso no es lo suyo, la vocación de sacerdote. Entonces se va a Madrid. Y en Madrid va a preparar sus oposiciones. De hecho, él donde trabaja va a ser en el Banco Central, ¿no? Y aparte compagina la pintura como algo paralelo, pero él trabajaba. Y allí en Madrid conoce a un escultor y pintor valenciano muy importante, que era Ramón Mateu, y entonces con él empieza a trabajar la escultura y el óleo, o sea que él no trabaja la acuarela. Y así está un tiempo, de hecho obtiene 2 años seguidos en uno medalla y en otro primer premio de escultura allí en Madrid, pues esa en el Salón de Otoño. Una gran desconocida para la gran mayoría. Claro, y a partir de ahí, en el año 60 descubre la acuarela. Pero descubre la acuarela con 40 años, o sea que no ha sido... Lo que pasa es que como ha vivido tanto, le ha dado tiempo en 50 años de una productividad muy grande de obra, ¿no? Qué bueno, es una obras maravilla. Magníficas. Las obras quizás de esta etapa son etapas más, de esa etapa primera de la acuarela suya, es una luz más apagada, más tenue, y no tiene la luminosidad. Esta misma, de hecho se llama Paisaje en gris, es de esas primeras etapas de la obra, de primeras acuarelas que hace en los años, en esa etapa. Pero en esta etapa de los años 60, aparte de ya conocer el mundo de la acuarela, es cuando él dice, esto es un paisaje, esto es un mercadillo de Albor, ¿no? Qué buena. Muy buena la obra. Aparte de eso, se decide que quiere conocer el mundo de la acuarela europeo. Entonces se va a viajar, está en la Puerta Elvira, que tenemos en Granada. Y va a viajar y llega a Venecia. Y entonces, entre otros sitios, va a viajar. Y bueno, hay una obra de Venecia impresionantes, ¿no? Aquí tenemos un interior de esa casa museo que luego veremos, ¿no? Sí. Y también entra aquí he querido reflejar la chanca. Fíjate cómo cambia la luminosidad de las primeras con estos paisajes o la marina. Sí, es cierto. Aquí nos vamos a detener un poco porque ya estamos en la época del año 60 y está haciendo la acuarela por Europa, pero al mismo tiempo ya han regresado López Díaz de su viaje de estar en Brasil, de estar de su estancia, y Cantón Chica. Y entonces se van los tres, contaba López Díaz, me lo contaba, que se iban los tres en el cochecillo. Paramos aquí esta imagen porque esta la vamos luego a comentar. Este sello. Sí, vale. Este sello. Se cogían los tres el coche y entonces al final de la década de los 60 se iban los tres en un cochecillo a pintar el paisaje de la provincia. Cantón y López Díaz al óleo y él con su caballete pues también iban hacia la acuarela. Tenían amistad ellos tres bastante interesante y fuerte, una amistad consolidada. Y ya se consolida con un gran mercado. Y esa consolidación hace que le beque la Dirección General de África para que vaya a pintar los paisajes de África, de la zona del Sáhara, la zona del Ayum. Y ese sello es porque hay 2 convocatorias de la filatelia de Proinfancia en el año 72 y 73. Y él hace un sello para un dibujo para esa tirada de la filatelia sobre el Proinfancia. ¿Hasta qué punto la influencia de Marruecos? Esa influencia de Marruecos, la luz ¿por dónde le viene? Le viene porque se fue a hacer el servicio militar a Marruecos. Entonces cuando llegó un muchacho joven de Almería, a un mundo que ahora conocemos, el mundo musulmán perfectamente, pero en aquel momento esa cultura no era tan conocida ni tan cercana. Y cuando llegó a Marruecos pues le llamó mucho la atención las calles estrechas, la vestimenta de la gente. Le pasó como a Fortuny. Fortuny también se quedó enamorado de la zona de Marruecos, de Argel, de todo eso. Pues
esa luminosidad, ese encalado de las casas de allí, la construcción de las casas, la vestimenta, lo va a plasmar. Y aquí tenemos una imagen del zoco de Marruecos que va en ese a sello. Y aquí entramos con las marinas. En esa década de los 70, pues va a tener también mucho reconocimiento y va a tener muchísimas exposiciones, pero ya al final de esa etapa se viene Almería. Este cuadro, qué bueno. este cuadro lo cambia, bueno, no cambia no, eso no está bien comentado, lo cambia, pero sí es más o menos así. O sea, le concede a Almería ser hijo predilecto de Almería en la década del 2003. Y entonces, en esa época, él da este cuadro al ayuntamiento como agradecimiento de la mención que le hacen aquí en Almería. Este cuadro tiene los fondos del ayuntamiento de Almería. Sí, también hay obra de él en el Museo de Arte Doña Paquita. Esto es una técnica que va a hacer de monotipos, que son, como Ramón Mateu, que antes he comentado, trabajaba también de grabado, lo introduce en eso. Luego más adelante él utiliza los monotipos, que aquí tenemos una muestra de uno de esos monotipos, que son impresiones únicas de una sola obra. Y aquí estamos ya en lo que estábamos comentando. También se mete en el mundo de la restauración y le llaman a Guadix para que restaure, no esta casa, sino la de los marqueses de Vistalegre. Pero ve esta casa del siglo XVI, que era de la familia Arias Medina, y se enamora de la casa y la compra. Y entonces empieza a restaurarla, y eso es un museo actualmente que se llama Casa Museo de Julio Visconti. Pero no solamente va a ser Casa Museo, sino que también ha creado en el 2016 una fundación, y existe la fundación de Julio Visconti. El sábado creo que era, o mañana día 26, sí. Había actos que tienen que ver con esta fundación en Guadix. En Guadix, sí. Claro. Así y juntamente con eso, pues nos vamos a encontrar también que Almería Capital pues le va a llamar la universidad y va a dar cursos de verano. Entonces, desde 2007 hasta el 11 está dando cursos de verano de pintura Julio Visconti en Roquetas. Y en la universidad hay una de las calles del campus que tienen su nombre. O sea que, y la Junta de Andalucía en el 2016 le dieron el premio de artista por excelencia andaluz. O sea, ha tenido bastante reconocimiento. ¿Una obra cotizada? Es una obra bastante cotizada. Lo que pasa es que la acuarela hay que separarla un poco del óleo. La cotización del óleo puede llegar a lo que subjetivamente quiera, digo subjetivamente porque podemos ver un Van Gogh, un Velázquez o otras obras que se pagan millones y millones, ¿no? Sí. Eso no es subjetivo, es objetivo, pero dentro de eso hay una subjetividad, porque ¿quién marca 1 millón más y 1 millón menos? Claro. ¿No? Pero el óleo, como es más, no se pierde, se puede restaurar, se puede conseguir, pues entonces el precio puede ser más alto. Sin embargo, la acuarela, el precio de la acuarela de cotización siempre un poco más baja que la del óleo, pero de todas formas su cotización es muy buena. Conservar una acuarela es algo más... Conservar una acuarela hay que tener una serie de cualidades del que la tenga, para tener detalle de que no le esté dando mucha luz en un salón de una casa o de una habitación, porque se la está comiendo. Puede tener luz, pero que nunca le dé sol, porque si no te la estás quemando. Entonces alguien puede decir, hombre, si no entiende de pintura, y dice, me compré esta acuarela de Visconti, fíjate qué mala es, que se me está perdiendo el color. Pero es que no lo estás poniendo en el sitio adecuado y te la estás cargando tú. O sea, pues es un detalle muy importante que quizá el personal no sepa. Hay que cuidarla mucho. Esto es también un dibujo, porque tenía un trazo rapidísimo y muy interesante. Este es un dibujo muy pequeñito, pero muy curioso, muy interesante, de los años 90 de Visconti. Y también he traído ahí un vídeo para que se vea, luego aclararemos un poco el vídeo. ¿Quieres hablar primero del vídeo? No, mejor el vídeo y después lo aclaro, porque si no puede que haya algún poquito de malentendido. Es un minutito solamente, vamos. Vale, me estaban comentando que hay que prepararlo. Vamos a ver y a escuchar. Vamos a ver un poco, es un minuto de la casa, de la opinión que él tiene, o de la casa museo que tiene en Guadix, ¿no? Vale. Pero hay que aclarar un poco lo que estamos oyendo, porque se pueden malinterpretar y no es así, ¿no? Pero es para también ver un poco a Visconti hablando y verlo ahora un poco más con otros más años de ese momento. Hemos dicho que el 20 de junio cumple 98. 98 años, bueno, sí. No sé si se nos está viendo, Julio, pero saludos si es así desde este plató. Un placer, como siempre, hablar de su obra. Sí. En alguna ocasión hemos visitado su casa, ¿no? Sí, bueno, su casa es un hombre accesible, muy amable. Es una persona excelente, muy agradable. Es una gran persona. ¿Podemos verlo ya, de Eduardo? Las dos facetas, sí. Pues... Fue mi ruina porque
todo lo que ganaba yo con mis cuadros, con la venta de mis cuadros, se lo tragaba a la casa, así. Pero en fin, lo hice con gusto. La casa es que me pedía, fue mi... Bueno, esta casa es una ruina. Claro, ¿no? es que como decía, esta casa es una ruina, la casa no es una ruina, la casa es un tesoro porque claro. Ahí es un museo auténtico. No solamente está su obra, se llama es un museo, pero no tiene el nombre de Julio Visconti porque solamente sea la obra de Julio Visconti, sino que a nivel del mobiliario y de otros fondos que tiene. Pero claro, como empieza un poco diciendo en mi ruina, no ha sido ninguna ruina, simplemente que la ilusión era cada vez más poner en valor lo que sería la casa de museo. Claro. ¿No? Y la inversión que supone la casa, evidentemente. Bueno, 4 pinceladas. Me ha resultado sorprendente, yo no sé si en casa también, esa faceta, aunque no la cultivó durante su vida artística, la faceta escultórica. Escultórica. Y luego ya dejó completamente, Visconti, ¿no? Ya no volvió a trabajar la escultura, pero empezó con la escultura. Uno más que pasó por la Escuela de Arte de Almería. Claro, también estuvo en la Escuela de Arte de Almería, claro. Sí, es cierto. Pasó por prácticamente todos. Sí, yo creo que la Escuela de Arte de Almería se puede sentir muy orgullosa porque verdaderamente han salido una serie de artistas impresionantes y muy buenos a nivel del 20 y del 19. Sí. Siempre un placer, María Dolores. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Vale. Asalsido celebra el Día del Libro con una lectura continuada y con una obra yo creo que por todos conocidos. Ha llevado al cine, evidentemente, pero mejor es leerla y con diferentes voces. Hablamos de Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a la Biblioteca Villa Espesa. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Sí, Joaquín, efectivamente, Asalsido también de alguna forma se quiere sumar al Día Internacional del Libro y lo celebra con la lectura en este año de Alicia en el País de las Maravillas. Las imágenes que vamos a ver a continuación demuestra el éxito absoluto de una sala que se ha quedado absolutamente pequeña. Hoy no está la presidenta, pero sí tenemos a Isabel Parra, Eli para los amigos, que es la vicepresidenta. Sí, vicepresidenta. ¿Qué te digo, Isabel? Eli, allá me queda duda. Eli siempre. Eli para los amigos. Sí. Eli, buenas tardes. Buenas tardes. Estás recién aterrizada, ¿no? Recién aterrizada, desde mayo, una cosa así, que se eligió nueva junta directiva. Y bueno, pues nada, hay que tirar para adelante. Y yo que tenía un poquito de más tiempo, pues nada, me he prestado a... Bueno, lo primero que tenemos que decir a los espectadores es que no es la primera vez, que esta ya es la 4ª ocasión en la que Asalsido celebra el Día Internacional del Libro. Y lo hace, como decía, con la lectura de Alicia en el País de las Maravillas. Efectivamente, es la 4ª edición ya que tenemos y la verdad es que el éxito es cada año hay más participación y colaboran más entidades, más autoridades políticas y la verdad es que estamos contentísimos. Para nosotros es de una felicidad inmensa ver la aceptación que tienen estas lecturas inclusivas en espacios inclusivos también, porque una de las peculiaridades que tiene es que no se hace en la misma asociación que es donde solemos hacer casi todas las actividades. Efectivamente. He tenido el honor, todo hay que decirlo, la suerte también de acudir a las 3 anteriores. Si la memoria no me traiciona, creo que fue Platero la primera, El Principito la siguiente y el año pasado creo que fue Harry Potter. Harry Potter, efectivamente. Y bueno, pues son 3 formas de enseñar un poco la lectura, de hacerla inclusiva, cada uno con sus capacidades. En el caso de Platero, pues nos metimos un poco en lo que es las costumbres de la Junta, o sea, de Andalucía hace años. En el caso de El Principito, el universo y las relaciones humanas, y lo que es la amistad y el amor. Harry Potter fue la magia y... Pocas presentaciones de citas sí, de Harry Potter. Sí. Oye, habéis montado, mira, estamos viendo imágenes que nos está ofreciendo nuestro compañero, está montada la sala con una exquisitez, hay un paisaje precioso, ahí estamos viendo el fondo, efectivamente, y luego con motivos que para aquellos que hayan visto la película se ven perfectamente. Son inequívocos, sí, son inequívocos. Nos resultan absolutamente familiares. Sí, por supuesto. Eli, no sé cómo fue acertar. Para ellos, ¿qué significa este día? Venir aquí, sentirse protagonistas de la lectura. ¿Qué significa este día para ellos? Bueno, pues para ellos es algo
magnífico, porque es una forma de hacerse valer ante la sociedad, de demostrar que, oye, que estamos aquí, que somos parte de la sociedad, que nos gustan los libros, que nos gusta la lectura, que nos gusta hacer lo mismo que a los demás. Entonces es una cosa bastante, aparte de que a ellos es que les encanta ser protagonistas, o sea que... Con ellos en Interalmería tenemos un especial trato con ellos y sabemos de la sensibilidad. Bueno, vaya a estar bien acompañados porque fíjate, leo por aquí Rocío Ruiz, consejera de Igualdad y Políticas Sociales. Acabo de saludar en este caso a María Isabel Sánchez, la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía, el que creo que no va a poder venir, pues me parece que está enfermo, es el alcalde de Almería. ¿Viene o no viene al final? A mí me han dicho la última noticia que estaba enfermo. Pero fíjate, Luisa Cabrera, delegada de Cultura, Carlos Sánchez, concejal de Cultura, Rosa Maldonado, coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería, Álvaro Izquierdo, que ya le he visto también por ahí, asesor de la Diputación de Almería, o sea, que viene acompañado, vaya a estar. Maravillosamente acompañado, y además es un gran placer que de verdad respondan ante un llamamiento de este tipo, inclusivo, de esa manera. Para nosotros es un gran placer que hayan respondido todos de esta manera. Nos sentimos, vamos, superados. Una última cuestión. ¿Se sigue algún sistema o alguna selección para decantarse finalmente por un determinado libro? ¿Cómo se hace la cosa? Pues vamos, es más cosa de los profesionales que trabajan con ellos, pero sí se sigue, cada uno tiene su sentido y cada uno trata... O sea, no, que no a lo loco, sino que después de una reflexión profunda se dice y por esto y por esto y por esto. Efectivamente. En el caso de este año de Alicia en el País de las Maravillas, es meternos en un mundo maravilloso en el que lo absurdo... lo que puede parecer absurdo tiene su sentido si se analiza, con lo cual pues es una cosa que, además un mundo maravilloso y de cosas distintas, pues para que tengan acogida todas las personas, indistintamente de la capacidad que tengan. Eli, mira, en este momento están entrando ya todas las autoridades, así que no quiero que por culpa nuestra se demore el evento ni un solo segundo. Muchísimas gracias y que paséis una feliz tarde. Muchas Igualmente. Gracias. Joaquín, pues todo presto y dispuesto aquí, como decíamos, en este aula en el que nos encontramos en este momento, en la Biblioteca Villa Espesa, como decíamos, a Salsido quiere también de alguna forma celebrar el Día Internacional del Libro y lo hace esta tarde con la lectura de esa magnífica novela, creo que es de 1860 y algo, o sea que ya ha llovido, Alicia en el País de las Maravillas. Gracias por atendernos, que vaya bien esa lectura continuada. Varias voces se van a subir ese atril para leer Alicia en el País de las Maravillas. Voy contigo enseguida, Juan, hacemos una pausa. La Asociación Filarmónica nos ofrece para esta tarde un concierto, un dúo, un clarinetista almeriense y un griego de Atenas que es pianista. Creo que nos van a atender unos minutos, incluso, si son tan amables, nos van a regalar un pequeño fragmento musical. Se lo contamos enseguida. Hasta ahora.